Así ocurrió la reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. La reforma fue un levantamiento de los ricos contra los pobres. Esta máxima quizás sea lo que mejor resume la importante crónica contenida en este programa, que describe la fenomenología de la reforma de Lutero, Calvino y Enrique VIII, el comienzo del capitalismo y la legalización de la usura, considerada cada vez más como legítima, natural y hasta beneficiosa. Así ocurrió la reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. Capítulo 9. La reunificación alemana y su fracaso. Hemos visto cómo, para principios del siglo XVII, se había consumado la estabilización de Europa en una situación desdichada de división permanente. En otras palabras, cómo la reforma había logrado la segregación de grandes distritos, en especial en el norte, del trono religioso general de nuestra civilización, con lo que originó en esa civilización una herida y un desgarramiento de los que jamás ha logrado recuperarse. Pero cosa extraña, existía un área importante y extensa, el imperio, ubicado en el centro de Europa, de habla predominantemente germánica, que estaba formado por una masa enorme de principados pequeños y grandes y de ciudades independientes, todos regidos nominalmente por el soberano de Austria, que era el emperador de todos, donde toda la cuestión estaba en vísperas de ser revivida precisamente en los mismos años primeros del siglo XVII, que parecían haber traído consigo la finalización del conflicto en todas partes. Digo cosa extraña porque precisamente Alemania era el país donde había surgido la primera gran revuelta contra la unidad. Por espacio de media generación, el movimiento protestante había sido considerado en toda Europa como algo alemán en su origen y características. Esta opinión original no se modificó hasta que Calvino hubo ejercido plena influencia durante la segunda mitad del siglo XVI. Pero hasta en nuestros días, la mayoría de los hombres piensan en el protestantismo como en una cosa esencialmente alemana, cuya adalid es la cultura germánica. En consecuencia, resulta sorprendente saber que cuando la batalla principal había concluido en Francia, Inglaterra, los Países Bajos, Italia, España, Polonia y Escandinavia, reviviera precisamente la parte del mundo donde podía pensarse que había concluido primero. Pero así fue. Los germanos reabrieron la cuestión y en una lucha feroz, cuyos rasgos confusos se calcula perduraron desde 1618 hasta 1648, motivo por el cual este conflicto se denomina Guerra de 30 años, resultó dudoso, al menos durante la parte más dura de la lucha, si se lograría o no la recuperación para la fe de todo el mundo germano parlante. En realidad, como veremos, este intento tardío falló y concluyó en una transacción, es decir, en la ruptura de la unidad. Tal como en Francia se había formado permanentemente un cuerpo de protestantes acaudalado y poderoso, tal como en los Países Bajos la lucha había concluido con la división entre el norte protestante y el sur católico, permanente también. Tal como en estas islas, Irlanda mantuvo su religión popular contra el dominante protestantismo británico, así en la extensa región de Germania, la cuestión concluyó en una división y hasta hoy, como todos saben, tenemos entre los germanos dos civilizaciones, la católica y la protestante, y es esta última la que posee la clave del poder.
No obstante, el fracaso del restablecimiento de la unidad católica entre los germanos en esta tremenda y trágica lucha no se debió a la superioridad de las armas o de la tenacidad de las ciudades y distritos que llevaban largo tiempo separados de la unidad católica. Se debió a otro factor, que tuvo un efecto capital y perdurable sobre la suerte de Europa: el genio del estadista francés Richelieu, el Bismarck de su época. Les contaré a continuación cómo ocurrió esto. Por supuesto, solo puedo hacerlo en unas pocas palabras, dado el tiempo que tenemos en la radio. Pero el rasgo esencial a captar, especialmente para el oyente de habla inglesa, es el hecho de que el resultado en Alemania se debió a la intervención del nacionalismo francés, opuesto a los intereses de la Iglesia Católica. La forma como ocurrió este paradójico estado de cosas, es decir, salvación de la cultura protestante germana de ser reabsorbida en el catolicismo por la acción de un cardenal francés, que en su país era tenaz enemigo del protestantismo, ocurrió en la siguiente forma. El imperio seguía siendo una fachada, aunque lleno de majestad y con gran renombre de autoridad. La fuerza que poseía no correspondía a su posición aparente. En realidad, esa era precisamente la razón que había originado los primeros éxitos de los reformadores. Las ciudades independientes y los príncipes locales podían desafiar al emperador, que era poderoso dentro de sus propios dominios germanos parlantes de Austria, de la misma forma en que cada príncipe y cada gobernador de una ciudad germana eran poderosos en sus propios dominios, pero tenía muy escasa autoridad sobre los príncipes y ciudades que eran sus súbditos nominales, pero no estaban bajo su gobierno directo. Ahora bien, en este momento tardío, en 1619, cuando durante una generación parecía haberse logrado la estabilización final de Germania, Fernando II, el emperador reinante, se resolvió a restaurar, en lo posible, la antigua fortaleza política de su posición titular y convertirse en el verdadero monarca de toda Germania, a la vez que de las comarcas de habla no germana, esclavos y húngaros, de las cuales eran también rey. Se hallaba en una buena posición para actuar así, pues luego de haber sido electo para ocupar el trono imperial, se encontraba tal vez más sólidamente establecido que quienes lo habían atendido durante un siglo. Ahora bien, la familia imperial, los Habsburgo, representaban al catolicismo tanto como al título imperial. La que aún se consideraba como la rama más poderosa de la familia Habsburgo gobernaba España, la mayor parte de Italia y las riquezas del Nuevo Mundo, y había salvado para la Iglesia la parte más extensa de los Países Bajos. La otra rama imperial, la austríaca, como se la denominaba, con capital en Viena, tenía una reputación y una situación semejantes. El título imperial, pese a ser electivo, perduraba en la rama austríaca de un reinado a otro, y el emperador era por tradición el defensor del catolicismo, la oposición al cual aún se consideraba como un crimen político, además de religioso. En consecuencia, cuando el emperador emprendió su tardío intento de consolidar su poder y convertir al imperio en un verdadero reino, con él mismo como poderoso monarca y con todos los demás sometidos a la corona, se pudo afirmar con seguridad que, si salía victorioso, establecería el catolicismo en todas partes. No era que ambos bandos estuvieran divididos en campos exactamente definidos entre católicos y protestantes, pero tendían a ello en forma creciente, especialmente después de que el emperador emitió la orden de que todas las tierras de la Iglesia robadas, luego de la gran transacción de hacía casi 70 años, fueran restituidas. Al comenzar la lucha parecía que el emperador conseguiría sus fines, pues se hallaba en mucho mejor situación para contratar a los ejércitos más fuertes, comandados por los mejores generales. Pero en Francia tenía lugar una acelerada consolidación de todas las fuerzas nacionales bajo la corona. Se estaba gestando una nación moderna y organizada, con un vigoroso gobierno central al cual todos estaban sometidos. El autor de esta gran obra fue el cardenal Richelieu, que llegó con rapidez a ser todopoderoso en el reinado de Borbón, a quien sirvió Luis XIII, hijo de Enrique IV de Navarra.
En el interior de Francia, Richelieu combatió con energía y éxito para reducir el poderío del sector protestante, debido a que la división religiosa y el otorgamiento de privilegios especiales a una minoría poderosa y acaudalada debilitaban a la nación. Pero en el exterior ocurría exactamente lo contrario. El objetivo de Richelieu allí era impedir que surgiera hacia el este de Francia un nuevo reino germano, vigorosamente consolidado bajo el emperador, el cual sería una amenaza para el trono y el pueblo francés y para todo lo que Richelieu había logrado dentro de su propio país. En consecuencia, Richelieu apoyó en Alemania la causa protestante contra el emperador, y cuando esa causa estuvo en peligro de ser derrotada, llamó al mejor general de la época, Gustavo Adolfo, rey de Suecia, quien además tenía bajo sus órdenes al mejor ejército de la época. Gustavo Adolfo aceptó la paga francesa por un monto de 1.000.000 de libras y combatió en Alemania como paladín de los protestantes. Tuvo al principio un repentino y asombroso éxito, y aunque murió en 1632, aún relativamente joven, tenía 38 años, y aunque la situación era sumamente confusa, el emperador reinante no podía fiarse de su mejor general, y existían numerosas corrientes opuestas. Fue la aparición en el campo del rey de Suecia lo que detuvo la victoria imperial. Richelieu continuó viviendo hasta 1642, siempre apoyando la causa protestante en Alemania, en líneas generales, aunque modificó un tanto su actitud cuando resultó evidente que había tenido éxito al impedir el surgimiento de una nueva y consolidada Alemania centralizada. Cuando las luchas se extinguieron, podríamos afirmar que, por cansancio, habían sido de una ferocidad abominable y arruinado por completo la riqueza germana. Los alemanes tardaron un siglo en recuperarse. El acuerdo final puede decirse que fue obra de Richelieu, aunque Richelieu había muerto hacía 6 años. La fecha es la de 1648 y se la denomina Paz de Westfalia, que dejó a los germanos divididos tal como hoy lo están, entre católicos y protestantes. Si se la considera como una tentativa por restaurar entre ellos la unidad religiosa, la Guerra de 30 años fue un fracaso, el último fracaso en la larga lista de tentativas por restaurar la unidad de la cristiandad. Luego de la Paz de Westfalia, las fronteras religiosas se hacen duras y permanentes, con lo que se concreta el desgarramiento total de Europa. Así ocurrió la Reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. Siempre por la verdad.